grandotes. Estoy muy contento de estar acá, de poder también hoy compartir de aquello que Dios nos ha dado. Y quiero que vayas conmigo a la palabra, al libro de Mateo capítulo 9, versículo 20. Y vamos antes de leerlo, quiero preguntarte algo. No sé a quién le ha pasado alguna vez que ora una, otra vez, muchas veces, y pareciera que el cielo estuviera cerrado y no hubiera respuesta a nuestra oración. A mí me ha pasado muchas veces. A veces pensamos y decimos, ¿será que no es la voluntad de Dios que yo reciba aquello que estoy pidiendo? O de pronto decimos, no es el tiempo. Y todo esto puede ser así, porque Dios de una u otra manera hace su voluntad en nuestra vida y estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Pero la enseñanza quiero centrarla en la mañana de hoy en que a veces no recibimos más de Dios simplemente porque nos hace falta determinación y porque nos hace falta fe para ver lo que tanto anhelamos recibir de Dios. La Biblia está llena de historias en donde Jesús provocó milagros. Él llegó en Juan capítulo 5, dice que llegó al estanque de Betesda y allí provocó un milagro. Aquel paralítico de 38 años no estaba pidiéndole a Dios un milagro, estaba esperando el movimiento del agua y Jesús llegó allí. Jesús provocó ese milagro. Y hay muchas historias donde Jesús provocó milagros. Había gente que sabía lo que quería ver, tenían claro lo que deseaban recibir de Dios. La Biblia y sobre todo en los evangelios hubo mucha gente que dio gran enseñanza de una fe grande en el Señor. Algunos se esforzaron con determinación. Dice la palabra en ejemplos que algunos vinieron de lejos para escuchar al Señor y para buscar un milagro de Dios. Otros no les dio vergüenza gritar como lo hizo el cieguito Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una de las historias que a mí me ha hablado Dios mucho acerca de este tema, de un paso a paso para ver lo imposible hecho realidad en nuestra vida, es la historia de la mujer del flujo de sangre. Porque en el contexto de la historia en donde se mete el milagro de la mujer del flujo de sangre, Jesús no iba para su casa. Jesús iba para la casa ¿de quién? De Jairo, que fue el que pidió: Señor, ves a mi casa porque mi hija está grave. Y yendo de camino fue donde sucedió el milagro. Y para nosotros tener claro todo lo que pasó en esta historia, yo quiero ir a los evangelios en donde está esta historia. El primero está en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Y dice la palabra: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero también Lucas registra esto. Lucas 8 dice, en el 43 al 48: pero una mujer, cuando dice pero, está hablando de que viene hablando de lo de Jairo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12. Y que había gastado, aquí ya dice algo que no dice Mateo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás. ¿Qué hizo? Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro,
la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Marcos también, y vamos a leerlo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo cuanto tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. Aquí dice otra cosa, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, lo que no dicen los otros, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué hizo? Y le dijo la verdad, toda la verdad, dice el texto. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. Aquí hubo algo más, algo extra. Y en esta mañana quiero darte ese paso a paso. O sea, entre toda la historia podemos reconstruir la escena de cómo pudo haber sido este milagro. Había una necesidad. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que conocer y reconocer en nuestra vida para recibir y ver lo imposible o lo invisible hecho realidad en nuestra vida, si queremos ver los milagros de Dios. Y cuando estoy hablando de milagros, yo no quiero que solamente te enfoques en que hay un paralítico, hay un enfermo, sino en todas las áreas de la vida. Dios necesita hacer milagros y tú necesitas milagros de Dios en tu vida. Dice la palabra que había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma de flujo de sangre. Esa era la necesidad de aquella mujer. Es posible que tu necesidad hoy no sea esa, ¿sí? Y en eso quiero que tengamos esto bien claro. Es posible de que haya una enfermedad y hay personas que están clamando por una sanidad. Dios lo puede hacer, eso es una necesidad. Hay personas que están enfermas y no quieren aceptar que están enfermas. Y uno de los principios para ver a Dios obrar en nuestra vida es reconocer que lo necesitamos en aquello, ¿sí? Hay personas que están viviendo escasez económica, están pasando por situaciones, no tienen los recursos para llevar a sus hijos a una universidad. Encontramos a personas que están pasando, que viven precisamente en situaciones que no son las mejores. Se debe reconocer la condición delante de Dios o aceptarla personalmente en lo primero, aceptarla para poder tener claro que necesitamos la intervención de Dios. Amén. La mujer del flujo de sangre, ella no se puso a negar su enfermedad. Yo quiero hablarte, contextualizarte de lo que significaba esto para ella. En la ley dice que el derramamiento de flujo, o sea, de semen o de sangre, era algo impuro. Esta mujer no tenía contacto social, porque en la silla donde se sentaba quedaba ritualmente impura. La ropa que se ponía quedaba ritualmente impura. La cama donde dormía, si se acercaba a alguien y lo tocaba,
O sea, esa mujer prácticamente no tenía vida y estaba cansada de vivir así. Porque lo que podemos ver en esta historia es que había intentado todo por todos los medios para recibir una sanidad. Y dice que antes le iba peor. Si estamos observando lo que está pasando en este pasaje, ¿sí? Nosotros necesitamos reconocer también, hay familias que están casi destruidas. Y cuando nos pregunta el pastor o cuando alguien nos dice, decimos, estamos bien. Yo no necesito ayuda. Ha pasado. En la iglesia donde yo pastoreo pasa. Que están con sus hijos metidos en drogas, en vicios o en cualquier situación. El esposo maltrata a la esposa y se tapa todo. No, tenemos que ser conscientes que necesitamos una intervención divina. Y si hablamos de nosotros como ministros de Dios, hay personas que también ministerialmente están frustradas, que han intentado una y otra vez servir a Dios y pareciera que no hubiera posibilidad. En estos días Dios me llevó a predicar a un lugar y Dios me ponía a orar por una persona que yo desde niño, y ahí sí más chiquito que cuando vine acá, desde niño yo lo vi alabando a Dios con una guitarra y alababan al Señor, alababan al Señor. Pasa el tiempo y ya no lo veía en ese ambiente. Eso hace exactamente un mes, 2 meses, cuando yo estaba predicando acerca de un tema que tenía que ver con el volver a renacer en el ministerio. Y Dios me ponía a orar por él y la palabra era clara sobre su vida. Yo quiero restaurar tu ministerio porque te sientes frustrado, porque sientes que ya no sirves para nada. Fue lo que Dios me mandó a decirle. En el próximo evento que tuvimos de ayuno, porque él seguía yendo a la iglesia, adivina quién fue el que estaba dirigiendo la alabanza ese día. Adivina quién era el que estaba diciendo aleluya, gloria a Dios ese día. Y estaba feliz alabando a Dios, porque yo estoy predicando a un Dios que restaura, no a un Dios que solamente dice algo, sino que lo cumple en nuestras vidas. Tenemos, hermanos, si usted se siente frustrado ministerialmente, hay personas que, como dijo Pablo un día, deberían ser maestros y todavía siguen tomando lechita y todavía ahí en la iglesia recibiendo las cucharitas de compota que les dé el pastor o el hermano que predica, debiendo ser ya predicadores, están allí. Hay personas así. Y prácticamente, si hablamos de años, la mujer tenía 12. Hay personas que llevan años en la iglesia y siguen y a veces se sientan en la misma silla todo el tiempo. Está hablando Dios, pastor. Que cuando partan para el cielo uno va a extrañar porque uno sabe dónde se sentaban. Hay muchas personas con problemas emocionales, y cuando hablo con problemas emocionales estoy hablando de partiendo desde falta de perdón, tristezas, amarguras en su vida, y han hecho de todo. Algunos que han ido hasta el psicólogo y nada. Dios puede restaurar eso también. Amén. Lo importante es que nosotros en nuestra vida reconozcamos la necesidad. Es lo primero, es el primer paso para ver a Dios obrar. Cuando tú le dices a Dios, yo necesito, Él dice, aquí estoy. Él dice en su palabra, yo sé de qué tiene necesidad, pero yo quiero que ustedes me pidan. Amén. Lo segundo, poner la fe en Jesús. Dice que cuando la mujer oyó hablar de Jesús, la importancia de esta palabra, la fe viene por el oír. Yo no sé a quién escuchó, pero me habla también de la importancia de nosotros cuando recibimos algo, de hablar de aquello que recibimos. Hay personas que Dios hace algo y se quedan calladas. Sí, es importante. Yo no sé, aquí no dice en ninguno de los 4 o de los 3 evangelios a quién escuchó ella hablar. Pero alguien dijo, Jesús es milagroso, Jesús sana. Y ella escuchó eso. Y de una vez ella
dijo, yo tengo que ir a donde está Él. Porque es lo que dice. Pero esto encierra algo. Porque esta mujer no hubiese dicho, yo voy a tocar el borde de su manto, si no hubiese creído que Jesús la podía sanar. Ella ni siquiera iba pretenciosa diciendo como Naamán, quería que lo abrazara. No, yo quiero tocar, ¿sí o no? Si tan solo me da tocar, yo no espero que Él ore por mí, yo no espero nada. Porque a veces somos enfermitos pretenciosos, a veces somos necesitados pretenciosos. No, esta mujer tenía una fe aferrada en que si ella lograba llegar donde estaba Jesús y tocaba el borde de su mano, iba a ser sana. Eso es fe. Déjame decirte que el cielo se mueve por la fe de los que creemos en Dios. Amén. Nuestra fe debe reposar en Jesús. Él es el que nos puede ayudar. Amén. La importancia, lo que decía, la importancia de hablar de Jesús y de testificar. Esta mujer creyó que Jesús podía ayudarla. Y la pregunta es, ¿tú crees que Jesús puede ayudarte? Porque si Dios trajo esta palabra para aquí, para la iglesia, la promesa, ¿sí? Es porque hay alguien que necesita escucharla. Yo necesito cada día, cuando yo escucho esta palabra, en lo personal me apasiona y me anima a creerle más a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no podemos ver milagros. A veces nosotros tenemos fe para que otros reciban, los que cargaron al paralítico. Yo no sé si el paralítico tenía fe, porque ahí no dice que por la fe del paralítico. Es la fe de los que lo cargaron y rompieron el techo. Hago entender. Pero hubo uno, por ejemplo, en aquel caso, el leproso que le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Me hago entender. Se acercó desafiando todo también. O sea, la Biblia está llena de enseñanzas como estas. Y yo te animo a ti, nos animamos a todos en esta mañana a que si tú quieres ver tu familia restaurada, tu economía restaurada, la enfermedad sanada, los milagros hechos en tu vida, necesitas creerle a Dios. Si no creemos, nada va a pasar. Ahora, la fe sin obra es muerta, y la obra sin fe también. Entonces hay que trazarse objetivo claro. Y esta mujer decía, ese fue el plan. Hizo un plan. Esta mujer hizo un plan. Uno cuando lee la historia no encuentra el plan. O sea, no lo ve así tan literal. Pero ella decía, lo que pasa es que el plan está después que sucedió el milagro. Porque ella decía dentro, si tan solamente tocare, habla después. Pero este plan fue antes. Ella fue antes, ella lo pensaba teniendo en cuenta su condición. Y ahorita vamos a hablar de la condición. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vea que ni siquiera iba por una sanidad. Y necesitaba una sanidad. Iba por salvación. A veces nosotros vamos al Señor por lo que necesitamos, pero Dios, y debemos reconocer nosotros que lo que más necesitamos de Él es ser salvos. Pero aquí yo quiero enfocarme en un objetivo claro. La mujer visualizó en su corazón el borde del manto de Jesús y todavía no lo había visto. Ella no conocía a Jesús. Pero ella, cuando escuchó hablar de Jesús, que creyó, ella pensaba en su corazón, ella porque decía, si yo tan solo puedo tocar. Eso fue un plan de acción. Y no se quedó en el plan de acción, sino que fue y caminó hacia Jesús. Bueno, ahí yo no sé si caminó, gateó, se arrastró, porque eran 12 años de flujo de sangre. Y eso no era sencillo. Dios quiere que hoy visualicemos lo que queremos ver. La fe es eso. Que tú no veas a tu esposo como el borrachín, sino que lo veas como el hombre de Dios.
Que tú no veas a tu hijo como el arrastrado, como el mundo lo ha puesto, sino que lo veas como un príncipe del reino de los cielos. Que tú comiences a ver las cosas que no fueran, las que no son como si fueran. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Eso es fe. Eso es trazarse objetivos claros. Yo voy a caminar para que mi familia sea restaurada. Yo voy a caminar para recibir el milagro de Dios. Y tenemos que aprender a caminar con fe. Ponerle pies a la fe. Nosotros necesitamos recordar. Escúchame, recuerda que tu necesidad también Jesús la está viendo. Y Él está interesado en ti. Si tan solo tocar el borde de su manto. Yo no sé con qué estás orándole tú a Dios. Si tan solo yo viera a mi hijo entrar por esa puerta. Si tan solo Jesús me concediera ver a mi familia sirviéndole. No sé, tu oración, lo que le estás pidiendo a Dios, concrétalo o trázate objetivos claros. Y el camino no va a ser sencillo para allá. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios mágico. No, Dios es un Dios que comienza a obrar en los procesos. A Dios le encantan los procesos. Porque en el proceso aprendemos a conocerle. Es en el desierto donde Dios puede cuidarnos con su nube y con su antorcha de fuego. Es en el desierto donde Dios da el maná. Es en el desierto donde Dios provee agua de la roca y las que está amarga la convierte en agua dulce. Es en el desierto donde vemos y conocemos el lugar de intimar con Dios. Recuerda que en el desierto era que estaba el Sinaí. Fue en el desierto donde Dios proveyó la gracia, poniendo un tabernáculo en medio de la nada. Dios puso un tabernáculo para que el hombre cuando pecara fuera allá. Escucha, los procesos son importantes. Te va a tocar doblar rodilla. Te va a tocar arrastrarte en la presencia de Dios. Te va a tocar esforzarte más. Te va a tocar poner de tu parte. Pero el objetivo es el borde del manto de Jesús. El objetivo es verlo obrar en tu vida. El objetivo es cómo vas a llegar a donde Él. Y qué vas a decirle. O cómo lo vas a conseguir. Como cuarto, yo sé que tú lo estás viendo allí. Quiero hablarte de debemos ser determinados. Y esto me encanta de esta mujer. Y antes de hablarte de esta mujer, yo aquí en lo último dice, paralelo con la historia de Zaqueo. A mí me gusta la historia de Zaqueo, pastor, y lo he predicado evangelísticamente, es maravilloso. Pero me parece que cuando dice, él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, me parece una excusa barata. Porque a Jesús con la mujer del flujo de sangre le seguía una multitud igual que la que le seguía cuando Zaqueo se montó en el árbol. ¿Sí? Gloria a Dios por lo que pasó, porque Jesús llevaba un propósito. Y con Dios, ¿quién dice nada? O sea, cuando Dios hace como Él quiere. ¿Sí? Pero lo que yo quiero decirte hoy, lo que quiero que me comprendas es, no era excusa el tamaño, porque si no, dígame a mí. Gracias a Dios que este púlpito es alto, pero aquí yo me siento tapadito, ¿no? Jesús podía meterse entre la multitud. Esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo. Y por eso te digo, no sé cómo llegó donde Jesús, porque 12 años de enfermedad no son sencillos. Si hablamos sencillamente, una mujer en su periodo normal, menstrual, es difícil, a algunas les llega con más, que el cólico, que una cosa, que la otra. En ese día no había buscapinafen, no había eso. ¿Sí? No habían pastillitas, nada se lo calmaba. ¿Te imaginas cómo se sentía esta mujer? No solamente físicamente, sino espiritualmente, moralmente, socialmente. Nadie la quería, porque por donde pasaba dejaba inmundicia. ¿Cómo estaba esta mujer? Imagínate cuánto le costó acercarse a Jesús. Es que no es fácil. Otra vez te voy a decir, obtener milagros, a veces, bueno, Dios en su misericordia hace como Él quiere, otra vez lo repito, pero
Hay milagros que Jesús no está planeando hacer en tu vida. Aquí Él no estaba planeando, Él iba para donde Jairo. Yo quiero tomar el sentido literal de este texto. ¿Sí? Que eres Dios, que sí, que el plan Él estaba, que ahí no me habla de eso. Yo quiero hablar lo que está allí. La mujer provocó este milagro por su fe, por su objetivo y por su determinación. Hay cosas, hermanos, que van a ser provocadas por tu determinación en tu vida. No es la única vez que esto pasa. ¿Recuerdas aquel hombre de Dios que estaba ahí y llegó el profeta y le dijo: vas a morir? Y se volteó contra la pared y oró al Señor. ¿Qué dijo? No sé, porque si hubiésemos todos oráramos eso, pastor. Y el profeta: revuélvete y dile que le voy a dar 15 años más. Sé que es cierto. Dios mandó a hacer algo y le mandó a decir algo, y no fue que Dios se equivocó, sino que su determinación en su oración hizo que Dios cambiara de decisión. ¿Usted cree que las veces que Dios quiso destruir a Israel en el desierto era de juegos? Pero hubo un Moisés que dijo: Señor, ¿qué van a pensar de ti los demás? No hagas eso. Dice que Dios se aplacaba a su ira y escuchaba a Moisés y le estaba prometiendo un pueblo nuevo, una fama, le estaba prometiendo de todo, gloria. No, a mí no me importa eso, a mí me importa lo que digan de ti. En su contexto, trayendo eso acá y aplicándolo a lo que estamos viendo, hermano, hay milagros, hay cosas en nuestra vida que son provocadas por nosotros. Amén. Ponle pies a tu fe. Anda, sé determinado. Ora más. Busca más. Acércate más a Dios. Porque este milagro sucedió cerquita de Jesús, en el borde. Ella no dijo: Señor, yo creo que tú me puedes sanar y ya. No. Recuerda, Señor, que yo estoy acá ahí y no, pues no tengo fuerza. No. Hay hermanitos que se sienten bien un dolor de cabeza y no vienen a la iglesia. Y en la iglesia es donde hay más probabilidad de ser sanos. Este es el hospital de Dios. Amén. Y uno orando por ello y yo viendo televisión en la casa. Que ore por mí, pastor. Y se escucha allá: yo me llamo. ¿Cierto? La Rosa de Guadalupe. Y están pidiendo oración. Dios necesita. Vea, en Las Flores pasó algo ¿cuándo fueron las campañas? En mayo. El pastor que estaba predicando dijo: voy a orar por enfermos, y los que no tienen a sus enfermos aquí, vayan a buscarlo. Salió una mamá, fue y trajo a su bebé. Y cuando le preguntó qué tenía, qué tiene la niña, y la fueron a revisar, ya no tenía nada. O sea, el milagro pasó entre ella iba a su casa y venía porque le puso pie a su fe. Amén. Eso pasa. Si ella se hubiese quedado acá: sí, Señor, yo creo que tú la puedes sanar, no hubiese pasado nada. Mira, es que cuando tú activas la fe, este movimiento, si Dios te da una palabra y tú la agarras y te mueves hacia la dirección que Dios te dijo, escúchame, ese milagro está cerca. Cuando la mujer iba caminando, entre más cerca se iba de Jesús, más cerca estaba su milagro. Porque es que Jesús no falla. Él es fiel. Mira, cuando hay un corazón así, al Señor le gusta. No es que Él no quiera ver contra la espada de la pared, no, sino que está desafiando nuestra fe. Amén. Dios premia los esfuerzos. Mi mamá dice cuando predica, un día predicó esto, un tema: querer es poder. Y se bajó un sermón. Ese día yo me quedé asombrado. Yo dije: sí, Señor, querer es poder. Cuando uno quiere, uno puede. ¿Sí o no? Pastor, es que no puedo, es que me queda pesado. Esfuérzate. El Señor dijo: no una milla, dos. Si te obligan a caminar, si te dicen. Y lo que aprendíamos estos días, pastor, que adoración es cuando uno es un siervo fiel, que no es inútil sino útil, hace más de lo que le están pidiendo. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Amén. Hay gente que necesita milagros de Dios. Ahí lo que decía:
Debemos esforzarnos. Los impedimentos muchas veces están solamente en nuestra cabeza. Hay gente que hay gente que con solo moverse en fe reciben lo que antes veían como imposible. Dios obra como Él quiere, pero hay milagros que son provocados por nuestra fe. Eso, el versículo de Marcos en el capítulo 5 dice, y enseguida la fe, perdón, y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, vio lo que ella quería ver. Hubo respuesta. ¿Cuándo pasó eso? Que tocó el borde de su manto. Es Jesús. Ella no tocó a Pedro, ella no tocó a Juan, ella tocó el borde del manto de Jesús. No se equivocó. Yo no sé cuántos quedaron impuros en el transcurso que ella llegaba. A ella no le importó eso. A veces nosotros nos quedamos en el qué dirán. Ay, ¿qué van a decir? Que digan lo que digan, pero yo voy por lo mío. Yo voy por mi milagro, yo voy por la restauración de mi casa, yo voy por la universidad de mis hijos, yo voy por mi esposo, yo voy por el hijo. O sea, hagamos esto posible. Para Dios nada es imposible. Para el que cree, todo es posible. Escucha, y cuando Dios dice todo es absoluto, porque esa es palabra de Dios. Para el que cree, todo es posible. Esta mujer creyó y recibió su milagro. Recibió lo que quería. Verás la sanidad si lo que buscas es sanidad. Verás milagros financieros si lo que buscas es un milagro financiero. Tu familia restaurada si lo que buscas es una familia restaurada. Ministerio fructífero si lo que buscas es tener un ministerio que dé frutos. Sanidad en tu alma. Tendrás eso que buscas, y todo aquello que pensabas que era imposible se hará posible en el nombre del Señor, porque has puesto a Dios, vea, como aquel que lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Pero sabe que lo que más me apasiona de esto es lo que Jesús hace. Él en más de una ocasión le decía a la gente cuando le hacía un milagro: ve, no lo digas a nadie. ¿Se ha escuchado usted eso? Y si lo ha estudiado en la palabra de Dios, ve y no se lo digas a nadie. Preséntate al sacerdote, perdón. No le digas a nadie. Pero aquí hubo algo diferente en este pasaje. Entonces la mujer, temiendo y temblando, porque Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Esa pregunta de Jesús estaba buscando algo. Jesús aquí con esa pregunta estaba buscando algo. Y es una enseñanza maravillosa para nosotros. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Testificó lo que había pasado. Por eso sabemos lo que sabemos en esta historia. Porque ¿quién sabía esa historia? Ella. Y quedó aquí registrada en 3 evangelios. A 3 evangelistas le pareció importante registrarlo entre sus escritos. A Mateo le interesó, a Lucas el investigador le interesó, y a Marcos le interesó. Ellos estaban por allí, o al menos Marcos y Mateo. Entonces dice el versículo en el 47: cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Ese me gusta más, porque no dijo: Señor, ven acá, yo te cuento en el oscurito, ven. No, le contó delante de todo, porque Jesús estaba queriendo eso. La importancia, quiero hablarte de aquí, la importancia de testificar. Recuerda que por un testimonio o porque alguien habló de Jesús cerca de aquella mujer, ella creyó y recibió su milagro. Ahora, por ahí había alguien que necesitaba escuchar algo poderoso, porque iba para su casa y su hija estaba gravemente mal, y que estaba acercándose a aquel siervo a decirle: no moleste más al maestro, porque tu hija murió. La importancia de tu testimonio puede aumentar la fe de otros. La importancia de tu testimonio puede hacer que otros que ni siquiera están aquí hoy
reciban de parte de Dios y sean salvos. Porque a mí lo que me gusta de esta mujer, o lo que pasa en esta historia de Jesús, es que Él dice: se salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tres cosas maravillosas. Ella fue por una, por salvación, ni siquiera fue por sanidad. Y Jesús le dio salvación, le dio sanidad y le dio algo maravilloso: paz. Entonces Jesús le estaba diciendo ahora: testifica. Y ella dijo todo. Y Jairo estaba escuchando. ¿Quién está escuchando? Jairo. Jairo estaba escuchando. Es genial. Muchas veces Jesús está obrando en nuestras vidas y nosotros estamos callados. El año pasado estábamos haciendo todo lo pertinente para operar de una hernia a mi niña de 5 años en su ombligo. Y cuando fuimos al cirujano esa semana precisamente, nos dijo: está muy grande. La niña, cuando se levantaba a las 7:30, 8 de la mañana, amanecía con dolor acá porque no había comido nada. Y los que conocen a Gaby, mi niña es correntona, juguetona, no está quieta, salta, brinca y hace de todo. Yo me imaginaba cómo será Gaby operada, cómo nos va a tocar operarla hasta 2 y 3 veces de lo mismo. O sea, pasaba por mi corazón eso. Y un día Dios la sanó de su hernia. Y allá está mi hija corriendo. Y a los días fuimos a la pediatra, y cuando fuimos, yo digo, ella está en un proceso de que le van a hacer una cirugía de hernia, pero yo testificándole. Le dijo: pero aquí no hay nada, no hay tejidos abiertos. Y dije: sí, es que estaba buscando comprobar y también contarte que yo soy cristiano. Y la semana pasada Dios sanó a mi niña de una hernia. Eso se llama testificar. No testificar de lo que Dios hizo en otros, porque a veces vivimos de glorias ajenas y testificando lo ajeno. Dios quiere que contemos nuestro testimonio. Y no hay predicación más grandiosa que nuestro testimonio. Recuerda que una de las primeras evangelistas del Nuevo Testamento, la mujer samaritana, aquella que tenía los 5 maridos, el que tenía no era de ella, esa mujer que nadie quería y que tenía que ir a buscar agua a las 2, 1 de la tarde, esa mujer que la tenían antisocial ya por, Dios mío, ustedes saben todo el proceso de ella, fue a testificar a Samaria diciendo: he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad, y yo creo que es el Mesías que estamos esperando. Jesús se quedó en Samaria, si no estoy mal, como 2 o 3 días, pastor, predicando. Sus discípulos todos ahí retrecheros, pero Jesús predicó en Samaria. Y mucha gente de Samaria conoció y recibió milagros. ¿Por el testimonio de quién? De una mujer. Imagina lo que pasará cuando tú abras tu boca a testificar las obras grandiosas que Dios haga contigo. Yo quiero que estés sobre tus pies. Yo creo que Dios aumenta nuestra fe cuando escuchamos palabras como esta. O sea, recordamos, porque es que ustedes tienen un maestro aquí de la palabra. Yo sé que muchas veces han escuchado predicaciones que alimentan su fe. Pero vete con algo claro en el día de hoy: nada es imposible para Dios. Si tú